O profe, usted puede ver el chat, porque yo no lo veo. Sí, estoy Se puede grabando. grabar la clase. Sí, estoy grabando. Está. Ya. Ya, chiquillos. Lo que nos convoca el día de hoy, como decía el profe, son dos temas, un poco más expositivos como han sido las clases anteriores, pero evidentemente siempre está el espacio para que ustedes comenten, si es por el chat o interrumpan, siempre va a estar ese espacio, ¿ya? La semana pasada fue de vacaciones. La semana antepasada, el viernes antepasado, hablábamos de perspectivas del cuerpo, de cómo se entiende el cuerpo, de cómo se entiende la realidad, ¿no es cierto? Lo que era, veíamos antes lo que era paradigmas, corrientes, teoría, ¿no es cierto? Y en la última clase específicamente hablamos de tres modelos. Y estos tres modelos hacían referencia a perspectivas sobre no solamente cómo se entiende el cuerpo, sino que también cómo se enseñaba, cómo se aprendía. Ya encontramos tres modelos acerca de la educación física, que era, ¿no es cierto?, el modelo biomédico, el sociocrítico o sociodeportivo y el psicomotriz. ¿Ya? Recordar también que hay dos concepciones para tener cómo entender el cuerpo, que está esta forma de entenderlo de manera unicista y esta forma de entenderlo dualista. No sé si vieron los videos, como las mini cápsulas que estaban en el aula, que les dijimos que revisaran. Si no lo han hecho, háganlo porque sí van a entender mucho mejor. Eso con respecto a las clases anteriores, ¿ya? Entonces nos quedamos con estos tres modelos, con estas tres formas de entender la educación física, y que son parte como de estos engranajes que se tienen sobre las concepciones para enseñar y para poder nosotros como realizar nuestro quehacer docente. ¿Ya? Lo que nos convoca hoy día y lo que voy a hablar yo es sobre las teorías implícitas y un poco de las teorías explícitas. Nos vamos a enfocar en las teorías implícitas, que es este engranaje que está en Celestito también, que si bien cuando vayamos entregando las definiciones y yo vaya hablando un poco, se van a dar cuenta que es algo que ustedes ya saben y viven y lo desarrollan, por así decirlo, pero le vamos a poner nombre, ¿ya? Por lo tanto, vamos a dar paso a estas teorías. ¿Qué es una teoría implícita? ¿Qué es una teoría explícita? Tal como dice la palabra, la teoría implícita viene a ser, en educación física específicamente también, este conjunto de creencias, mis experiencias prácticas, los contenidos conceptuales que yo he aprendido, todo lo que yo tengo en mi persona, las formas como las que yo entiendo el cuerpo, cómo esto se va articulando y voy generando una teoría implícita. Ya, por lo tanto, evidentemente van a ser, además de estos constructos teóricos, sino que también las experiencias, las creencias, cómo yo entiendo las cosas, ¿ya? ¿Profe va a decir algo? ¿No? Ah, se está activando el audio. Y por otro lado, tenemos las teorías explícitas, que van a ser todos estos conjuntos de principios que van a orientar el currículum, ya los contenidos, los objetivos, las técnicas, las estrategias, y que ambas teorías van a determinar la acción del profesor, ¿ya? La teoría implícita, todo lo que uno trae consigo, y la teoría explícita es aquellos conjuntos que orientan lo explícito, ¿ya? Mi teoría implícita se puede hacer visible a través de las teorías explícitas, a través de estos principios que van regulando nuestras tareas, ¿ya? Rosita, ¿Qué? ¿Sí? ¿puede volver atrás, por favor? Para Pero por supuesto. complementar principalmente, porque es muy complejo también entender muchas veces esta diferenciación entre una teoría explícita y una implícita, ¿ya? Porque evidentemente, claro, unas están determinadas por las otras, y cuando hablamos ahí de que, tal como indicaba Rosita, que la acción del profesor o profesora se ve reflejado, más bien se refleja esta teoría implícita, ¿cierto?, en las acciones, pero evidentemente cuando hablamos de esta otra teoría explícita, también puede producir ciertas tensiones, y lo importante es despejar aquellas tensiones. En este sentido, claro, algunos definen estas teorías explícitas como aquella punta del iceberg, es decir, lo visible, pero en definitiva también, estas teorías explícitas lo que nos indican es que nosotros, o ustedes, durante la formación de profesores, o en esta formación que han tenido, y la que hemos tenido nosotros también, nos van determinando nuestros saberes una serie de paradigmas, de principios teóricos, de teoría. O sea, piensen ustedes, por ejemplo, si yo les preguntase la teoría, ustedes están en teoría y metodología del entrenamiento, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cierto? Y por tanto, si yo les preguntase a ustedes, bueno, ¿cuáles son aquellos principios de la teoría del entrenamiento, o los principios del entrenamiento? Evidentemente cada uno de ustedes ya los debería conocer,
pero eso teórico que ustedes han, y que se ha construido a partir del conocimiento científico, ¿cierto? Lo que, más allá de lo que hablamos con respecto a los conceptos, de una u otra manera esa teoría va a determinar su acción, y va a determinar su acción en función de la selección de un contenido, de un objetivo, de una tarea que van a poder diseñar más adelante, ¿ya? Entonces, y por tanto, por eso esta definición de teoría explícita te dice, bueno, son estos principios del currículum que van rigiendo tu acción. Pero en definitiva, ¿y por qué están las dos cruces, las dos flechas ahí entrecruzadas o contrapuestas? Porque en definitiva usted puede tener esa teoría, tiene ese conjunto de saberes que te van a permitir implementar un currículum determinado, en este caso, en nuestro contexto nacional, llevar a cabo el logro de ciertos objetivos de aprendizaje, pero luego, en definitiva, van a haber muchos elementos que son creencias personales y que han sido construidas a partir de teorías también y de otras experiencias vividas que van a, en definitiva, van a determinar tu acción igual, ¿ya? Independiente de las teorías o del paradigma que usted siga. No sé si me explico bien o logré explicarme bien con respecto a eso. Rosita. Sí. ¿Ya? Y en definitiva también es importante de que entiendan ustedes que hay un cuerpo de conocimientos que se ha ido levantando en la disciplina, y este cuerpo de conocimientos no necesariamente es el que va a determinar siempre su actuación como profesor o profesora. Ya no sé si me logro explicar bien. A ver, un ejemplo concreto podría ser, bueno, a ver, volvamos al tema de... ustedes el próximo semestre deberían pasar por actividad física para la salud, por ejemplo. Y ahí seguramente van a hablar del comportamiento sedentario, de la medición de los METs, de todos esos elementos que ustedes seguramente van a aprender, ¿ya? Y que están vinculados a la actividad física para la salud. Sin embargo, usted conoce todos esos elementos teóricos, pero no necesariamente esos aspectos teóricos van a determinar de que su acción esté siempre orientada al desarrollo de la actividad física para la salud. Usted podría aprender a medir los METs, porque hay una teoría detrás de aquello, ¿cierto? Podría asignar METs en función del tipo de actividad física, pero en definitiva su acción seguramente, o el tipo de tareas que usted proponga, no necesariamente va a ser siempre enfocada a generar una cierta cantidad de actividad física, sino que puede estar generada al desarrollo de valores, por ejemplo, al desarrollo de la afectividad, de lo social, ¿ya? Entonces tiene que ver un poco cómo mi acción como profesor puede ir retransformando estas teorías más explícitas que están determinadas teóricamente, ¿ya? Sí, No sé si con el profe, ejemplo podría ser un poco más claro, ¿sí? sí, otro ejemplo que también puede servir al momento de diseñar y planificar, que la selección de contenidos, la selección de objetivos no solamente va a estar determinada por el constructo teórico o por la teoría que yo aprenda, sino que también por lo que yo sienta y lo que yo crea que puedo desarrollar, lo que yo crea o las formas en llevar a cabo ese objetivo, también va a depender de lo que yo, de cómo yo concibo la enseñanza o el aprendizaje. Así es. Y por tanto, si bien esta teoría explícita puede determinar tu orientación didáctica, ¿cierto? Te puede determinar en función de establecer el cómo llevarla a cabo, de una u otra manera, tu propia experiencia y tu vivencia te va a tener, También va a influir. claro, va a tener otra inclinación, te va a permitir Sí. inclinarte de una u otra manera hacia un modelo, por ejemplo, de educación física como los que veíamos la semana pasada. ¿Alguien tiene una Yes. pregunta por ahí? No veo nada yo. ¿No? Ya. Es una Rosita, como para aportar. Estupendo. Ya, chiquillo. ¿Qué es lo importante de la teoría implícita? Yo por lo menos considero súper importante que al momento de tomar decisiones, y está comprobado por estudios, el indicador más relevante, o el mejor indicador, es la creencia personal. Entonces, ya con los ejemplos entendemos que evidentemente nuestra teoría implícita, nuestras prácticas anteriores, lo que yo aprendí en el colegio, lo que yo aprendí en la universidad, es decir, las experiencias que viví, como dice ahí, las actitudes, el aspecto más afectivo, axiológico, todo eso, todo ese anclaje, todas esas teorías implícitas, ese conjunto de todas esas listas en rojo que está ahí, va a determinar la toma de decisiones, no solamente las decisiones docentes, sino que también está comprobado que las decisiones de la vida. Por lo tanto, volvemos a como insistir en el tema de que si hay una teoría que nos hace tomar una decisión, por otra parte, hay una concepción personal que también va a influir en esa decisión, ¿ya? Y en el quehacer docente, evidentemente, el enseñar supone mucha toma de decisión. Vamos a ver que hay fases para tomar decisiones antes de la clase, durante la clase, después de la clase. Todas esas decisiones
van a estar determinadas no solamente por la teoría, sino que también por nuestra experiencia, por nuestra práctica. Y, ay, a veces no me pasa esto. Vamos a encontrar dos clasificaciones, ya de distintos autores claramente, sobre cuáles son estas teorías. Y vamos a ir jugando un poco y ustedes quizás van a ir haciendo también como el ejercicio mental de con cuál se podrían ir identificando, porque esto si bien es una concepción personal, con la literatura se ha llegado a establecer clasificaciones de cuáles son estas teorías o cuáles hay, ¿ya? Esta es no, me pasé. Una clasificación. Aquí hay 5 teorías implícitas, ¿ya? Primero, ¿por qué en esta imagen hay flechas? ¿Ya? Porque la teoría implícita, mis creencias personales no son las mismas a lo largo del tiempo. Nosotros vamos cambiando a partir de nuestra experiencia, a partir de lo que aprendemos. Ustedes quizás no se van a identificar con una misma teoría implícita quizás cuando entraron a la universidad y que después se pudiesen identificar con otra al final, o saliendo de cuarto medio, ahora estudiando esta carrera. Entonces, esto va mutando, uno va cambiando, ¿ya? Si bien uno se puede identificar con una más por sobre la otra, esto va evolucionando. Y ahí tenemos la teoría de la salud, que como bien le dice la palabra, la teoría de la salud es aquella teoría implícita que tiene este conjunto teórico, estas experiencias vividas, estas prácticas, estas ideas relacionadas a la salud, al cuerpo, como que el cuerpo tiene que recuperarse, tiene que rehabilitarse, ¿ya? El cuerpo, si pudiésemos relacionarlo con el modelo que vimos en la última clase, esta teoría implícita se relacionaría con el modelo biomédico, ¿no es cierto? Entendiendo como el enfoque que está en la salud. Por otro lado, tenemos la teoría recreativa. Esta teoría recreativa lo que hace es destacar la diversión y el entretenimiento por sobre todo, por sobre la salud, por sobre distintas cosas. Entonces, esta idea de la teoría recreativa, la idea es que el cuerpo evidentemente se recree, que lo pase bien, que se genere placer, ¿ya? La teoría expresiva plantea que el cuerpo tiene que mostrarse, es como el aprender haciendo, ¿no es cierto? El poder descubrir, el poder expresar a partir del descubrimiento. Entonces esta teoría lo que hace es destacar por sobre otras cosas la expresión del cuerpo. La teoría educativa, si seguimos el gráfico, la imagen, la teoría educativa lo que hace es destacar el desarrollo integral del individuo. Y aquí la teoría educativa pone, el foco está en el estudiante, en el proceso de aprendizaje, en el educar, ¿ya? En el educar y por lo tanto en que el estudiante aprenda. Y por último, la teoría del rendimiento entiende que si se puede ligar un poco con el de la salud, pero la teoría del rendimiento tiene que ver más bien con el producto, con que el cuerpo debe resultar en un producto físico, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver el deporte como un medio para lograr el rendimiento, ¿no es cierto? Etcétera. Si pudiésemos hacer un ejercicio, si ustedes ahora abran sus micrófonos, pues si pudiesen identificarse con alguna de estas teorías implícitas, a partir de cómo aprendieron en el colegio, a partir de lo que han ido conociendo en la universidad. ¿Con cuál se identificarían ustedes? Interrumpan nomás en el audio. Con el ¿Se chat. puede tener una mezcla de ambas o tiene que ser solamente una? ¿Sí? A ver, justifique su respuesta. Es que yo me identifico al principalmente antes yo era más con la teoría del rendimiento. Porque me ¿Antes gusta en el mucho más colegio? sí, cuando elegí la carrera. ¿Ya? Y después como que me gustó mucho más, cuando pasé anatomía y todos esos ramos, me gustó mucho más la teoría de la salud, relacionada como a recuperación y rehabilitación, mezclado con el rendimiento. Esas es como las dos que me identifican. Matías, y súper bien, pero ahora una pregunta, y decir cómo sufriste, pero ¿experimentaste ciertas vivencias que te hacían identificar como más por el lado de la recuperación y de la rehabilitación, o es solamente como lo que tú piensas, como tus ideas? Por mi idea más que nada, porque me gusta el área de la anatomía y la salud más que nada. Ya. Sí, o sea, perdón Rosita, evidentemente, Sí, claro, uno podría tener una combinación de intereses, pero en claro. definitiva, a medida que usted vaya adquiriendo mayor experiencia, siempre va a haber una mayor inclinación por una u otra teoría.
¿ya? ¿Y cómo se establece esto? Esto se establece específicamente a partir de la investigación, chiquillos. Por eso es tan importante este tipo de elementos, porque a la larga se hace una descripción, revisiones documentales, y luego se construyen instrumentos. O sea, nosotros en las didácticas anteriores lo que hacíamos, por ejemplo, con este tema, era identificar en ustedes la teoría implícita que cada uno de ustedes traía con un cuestionario, ¿ya? Y eso se hace también, y se levantan las teorías implícitas, y ahí uno podría determinar dónde hay mayores puntuaciones con respecto a una de las teorías, a partir de la inclinación que usted tiene con algunas afirmaciones que van representando cada una de estas teorías. Y eso es interesante, por tanto, ahí se demuestra mayor o menor inclinación en función del nivel de acuerdo que existe con el tipo de afirmación, ¿ya? Y por tanto, sí podría haber una combinación, pero siempre va a haber una inclinación a una en particular, ¿ya? Rosita. Sí. Sí, otra cosa súper interesante también como para poder evidenciar como la presencia de una sobre otra, es que ustedes traigan a sus recuerdos algunos profesores de su colegio o de la U, por ejemplo, que hacemos este juego con el profe, que es como identificar la teoría implícita de ciertos profesores en la universidad. Y si bien son teorías implícitas, ¿no es cierto?, en algún momento se explicitan. ¿En qué momento? En cuando seleccionan el objetivo, en las estrategias que usan, y se va representando, por así decirlo, y se va haciendo visible esta teoría implícita. Hagamos un ejercicio, po. ¿Dónde me identifican a mí, por ejemplo? Con lo poco que me conocen en estos 2 años de formación. Con ¿Dónde estas me clases virtuales. Educativa. Educativa todo el rato. Todo Todo el rato, perro. De jaranero no, eso no está, esa teoría no está por si acaso. La teoría del perfecto. karaoke, esa es buena. La de karaoke tampoco está, ojo. Ya, a ver, por ejemplo, ¿dónde identifican Fallos. a mi partner, a mi socia, la profesora Jacqueline Páez? ¿Dónde la pueden identificar? ¿En qué teoría o teorías la pueden movilizar ahí? Rendimiento. Rendimiento. ¿Ya? Educativo y rendimiento. Sí. ¿Cómo? Entre educativo y Educativa rendimiento. y rendimiento. está pasando por la flecha morada. Ya, ahí Claro, pero estamos. yo creo que Sí. es rendimiento, sí. Rendimiento también. Ya. Está grabado esto, chiquillos, así que, ojo. Ya, pero eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Metodología de la investigación. A ver, Yo no tengo ¿dónde- miedo. A ver, No, si no es malo, no es malo. perfecto. ¿Y a qué profesores identifican ustedes en el dominio del cuerpo expresivo, por ejemplo? Con los que hayan tenido. Los de MEC. Al profe, a la A Gamboa, profe Lacey, con el Gamboa y profe a la Sí. Tracy. Sí. A ver, profe, ¿cómo? Profe Gamboa, profe Connie. Ya, Claro, perfecto. profe Connie, sí. Lacey. En la teoría del rendimiento, ¿a qué más van asimilando ustedes ahí? De los profes que han tenido. Los profes de deporte colectivo, ¿puede ser? Sí, ¿Ya? pues los de individuales también. Pues, Los de el profe- sí, el los de Mario, individuales. el Mario. de básquetbol, se me olvidó cómo se llama. Perfecto. ¿Cómo se Todo, puede ¿no? identificar la presencia Barco. de la teoría implícita? Yo lo encuentro súper entendido. Sí. Ya, pero a ver, Igual yo creo ahora que- otra pregunta. Por ejemplo, ya. ¿Qué rasgos en comunes identifican ustedes de estos profesores para decir, no, este de esta teoría en particular y este de otra teoría en particular? Claro, ¿o qué hacían esos profes? Claro, ¿qué actividades tipo de hacían? práctica? Profe, yo igual que- creo que los profes de, por ejemplo, de deporte no eran tanto en el rendimiento, yo los veía más como en la parte educativa, porque tampoco nunca exigieron como un rendimiento determinado, era más como actividades para enseñar, en el fondo siempre estuvieron como ligados así como educar, como que eso sentía yo. Ya, perfecto. Pero, por ejemplo, yo recuerdo un comentario que hizo la profesora Jacqueline, que era como que nosotros, al ser estudiantes de educación física, y lo ideal era entrenar todos los días para tener el mejor rendimiento para poder rendir, po. Ser y Entonces, parecer. claro, entonces como que hay cosas que dicen los profesores o que se demuestra ahí un poco la visión que tienen en cuanto a la dirección que toman al enseñar. Y lo que usted dice, Camilo, es muy cierto, porque seguramente yo apoyo ese discurso y seguramente eso lo planteamos usted en desarrollo y aprendizaje motor. Sí, por tanto, ejemplo, el contexto, claro, y el contexto también es determinante para ir estableciendo esa relación entre teorías implícitas, porque seguramente cuando ustedes se tomen con la profesora en metodología de la investigación y en trabajo investigativo, van a reconocer otro discurso y seguramente la balanza se va a ir inclinando mucho más a la teoría educativa. Lo más probable. Lo más Van a decir, probable. Por tanto, oh, no era así No. tanto. y por tanto, lo más interesante también de esto es que, fíjense ustedes, si alguien fue capaz de hacer aquella analogía, las asignaturas en sí van representando lo que nosotros los profesores vamos reflejando en nuestras teorías implícitas también. Sí, O más bien sí. nuestros intereses, como nuestras propias teorías implícitas nos van acercando igual al desarrollo de ciertas asignaturas. Y eso no es menor. A ver, díganme por favor,
¿Quiénes de ustedes son ayudantes actualmente este semestre? Aparte de Luna. La Rosita. Aparte de la La Rosita y de Luna. La Rosita. Y de Luna. Luna Larson, activa su micrófono. Ganó. No puedo hablar, profe. Bueno, Luna, cuando pueda hablar, me mató, me está boicoteando la clase, Luna. Luna, cuando pueda hablar, me va a indicar. Ah, va en el metro, muy perdonada. Cuando salga del metro, va a escribir entonces, pero en Punta Arenas no hay metro, po. Ya, Profe, ya. nos va a decir cuál fue su inclinación o cuáles son sus intereses en función de la asignatura de la cual usted hoy día es ayudante. Se dan cuenta que las teorías implícitas, en definitiva, se van formando incluso y se van retransformando incluso en la formación inicial docente, lo que le pasó a Matías, va retransformándose. Yo cuando entré acá a la carrera, allá por el año 2004, cuando llegué de Punta Arenas, igual que Luna, con mi bolso lleno de ilusiones, como la cumbia de la temporera, ¿ya? Como la cumbia de la temporera, ¿ya? También pues llegué con la idea, pasé del entrenamiento neto, el rendimiento, teoría del entrenamiento, quería ser técnico a ese nivel, y luego me fui pasando nuevamente, me fui cambiando de vereda hasta lo que soy hoy. Nada, un híbrido, ¿ya? Neutro. Pero efectivamente, Luna Larson, área de la salud, nos dice, pero no es la que más me gusta. Y en definitiva, seguramente al segundo año, cada uno de ustedes va a ir encontrando un mayor desarrollo de esta teoría implícita y va a ir pasando, seguramente va a ir mutando por este círculo virtuoso. Sí. ¿Ya? Sí, bo. Y se nota ya, bo. O Profe, sea, Ese nota. se nota, o sea, que me refiero a que hay experiencias que ya hemos vivido en la U que nos permiten ir moviéndonos dentro de Consiguiendo cosas de forma distinta, claro. Claro. Y lo importante de esto es que seguramente la concepción que traían ustedes, ya hablando mucho, me voy a poner mucho más serio, la concepción que ustedes tenían y traían de educación física desde su experiencia escolar hoy en día es totalmente distinta. Sí, definitiva. ¿Ya? Y lo interesante de esto también es que ustedes, vamos a compartir el cuestionario, Rosita, ¿le parece? Para que lo vean, no para que lo respondan, Me parece. porque prioridad es que respondan el mío. Para que vean aquellas afirmaciones que van determinando cada teoría, y seguramente incluso pueden reconocer ustedes en sus profesores del colegio en qué teoría se alojaban. Claro. Sí, porque la conducta me va a reflejar lo que yo pienso también, chiquillos. O sea, Claro. así es la cosa. Y lo importante de esto es que no necesariamente detrás tiene que haber un cúmulo de conocimientos explícitos que se los declare su profesor, ¿ya? Que le declare lo importante que es la salud, la teoría de acá, el famoso ciclo de Krebs, que aquí, allá, listo y todo, ¿para qué? No necesariamente lo tiene que explicitar, usted lo puede, como dijo la profesora, usted lo puede visualizar en la acción del profe, Yes. ¿ya? Por eso decíamos que me mencionaba al principio que es como ponerle nombre teórico a algo que vivimos día a día, algo que tenemos dentro de sí. Así es, Algo que sabemos que está. se infiere, claro. Sí. Pero ahora le sabemos el nombre. Así es. Ahora, chiquillos, Es como la fuerza. ¿Cómo? Es como la fuerza de los Jedi. Sabemos que está. Claro. Claro. Rosita, por favor. Ya. Esta es una segunda clasificación, otra propuesta, por así decir, de los tipos de teorías implícitas que hay. Y estas también son 5, pero son la teoría interpretativa, la expresiva, que también la podemos encontrar en la anterior, la productiva, la dependiente y la emancipatoria. ¿Ya? Y estas van a ser alusión a distintas cosas. Como sale aquí, me pasé de nuevo, como salen aquí en la frase. La teoría expresiva, por ejemplo, coincide con la anterior, ¿no es cierto? Que el cuerpo tiene que expresar, el cuerpo tiene que hacer para reconocer y expresarse. Pero, por ejemplo, la teoría emancipatoria, chiquillo, que es nueva en esta propuesta, la teoría emancipatoria tiene que ver con entender que el foco está en ser crítico y en liberarse, que es emanciparse, liberarse de aquellas tensiones, de aquellas quizás ideales que nos poseen, por así decirlo. La idea de esta teoría emancipatoria es que destaca esa función, la función que hay que ser crítico y liberarse, ¿ya? La teoría productiva también se relaciona con las anteriores, en donde el cuerpo se entiende, o el foco está en que hay que ser productivo y que el cuerpo debe producir, ¿ya? Eso enfocado a la educación física. La teoría dependiente
quizá les mejor explicada, la teoría dependiente tiene que ver con que el proceso de enseñanza-aprendizaje va a depender del contenido, del objetivo, de las decisiones que se tomen, pero del profesor, ¿ya? Y el profesor va a ser quien dirija todo el proceso, por lo tanto, en esta teoría dependiente, el profesor se va a transformar como en el líder y en el protagonista del proceso, ¿ya? No así, por ejemplo, en la teoría interpretativa, que esta teoría destaca al estudiante y lo pone en el centro de todo el proceso, y por lo tanto el estudiante ahora es el protagonista. ¿Y qué es lo importante acá? Que no solamente el estudiante se entiende que debe aprender, sino que se destaca el proceso del aprendizaje más que el producto del aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos también viendo, quizás relacionando otras conductas que puedan tener profesores y que lo podamos identificar ahora con esta nueva propuesta. ¿Por qué están esos dos tickets ahí, en la teoría interpretativa y la expresiva? Porque son aquellas teorías de enseñanza en el que ponen al estudiante dentro y en el centro como protagonista del proceso. Eso es lo importante. El resto de las teorías, que no es ni bueno ni malo, el resto de las teorías son que no ponen al centro al estudiante porque se preocupan más o del producto, de lograr el objetivo, del profesor, de criticar y liberarse y, en fin, emanciparse. Rosita, y lo interesante de esto también es que ambos tipos de teorías implícitas, los que presentamos en el modelo anterior con respecto a ese, se relacionan totalmente, pero además, si ustedes van más atrás durante las clases anteriores y ven un poco qué pasaba con los modelos en educación física, las corrientes en educación física, también están totalmente relacionados. O sea, la teoría emancipatoria está vinculada directamente con el modelo sociocrítico, es entender la educación física desde otro punto de vista, con una mirada más humanista y centrada en la generación de otro tipo de valores, más allá de la generación del conocimiento cultural, tradicional, Claro. típico que siempre que los que estamos establecidos. Si nosotros vemos la teoría productiva y la teoría dependiente, efectivamente hay una teoría que está más centrada en lo funcional. Voy a poner esta diapo que se explica mejor. Claro, y perfectamente esos elementos nos permiten de una u otra manera visualizar que incluso entre esas dos teorías podrían haber paradigmas educativos que están predominando. Por tanto, si nosotros, no lo vamos a hacer, pero si nosotros lo quisiéramos hacer, y entre todos pudiésemos construir un gran mapa conceptual que nos diga, bueno, de qué manera los paradigmas en educación, los modelos educativos en educación física, las corrientes y las teorías implícitas están relacionadas, podría salir un esquema bastante interesante. Porque en definitiva todo va a estar relacionado. En definitiva, aquellos elementos teóricos de una u otra manera van determinando y son parte de la experiencia que usted va tomando luego para ser un mejor, no mejor ni peor, sino que un profesor o profesora que le permita desenvolverse en cada contexto. Lo importante de esto es que ustedes tomen conciencia de que la formación profesional no es azarosa, no es al azar, y que las acciones de ustedes y de los profesores que los formaron ustedes y que actualmente los estamos formando no son azarosas. En cada acción de un profesor hay un fundamento y un argumento. Y por tanto, el próximo año, cuando vayan a práctica docente inicial, miren a ese profesor o a esa profesora del contexto educativo, mírenlo con otros ojos, ¿ya? Y no emitan juicios preconcebidos con respecto a lo que usted podría haber hecho mejor con respecto a la profesora o a ese profesor. Porque evidentemente detrás de esa toma de decisiones hay un montón de elementos que nosotros no conocemos. Y eso es interesante. Rosita. Sí. Yo también iba a ir para allá y por eso puse esa tablita. Esta tablita está en la lectura del syllabus, que correspondía, creo que hace como una semana, no me acuerdo. Al 2 de abril, vamos un poco atrasados. Más o menos. Pero hay un artículo en el syllabus correspondiente a teorías implícitas de la educación física, y estas son aquellas opiniones o aquellos indicadores que destacan como conductas aquellos docentes y las identifican en ciertas teorías, ¿ya? Entonces, yo estaba pensando lo mismo que el profe, en el que a mí me pasó por lo menos cuando yo empecé a aprender estos contenidos, que uno ya va a empezar a dejar de juzgar, porque me di cuenta con este contenido, en esta unidad, que las decisiones no se toman porque sí, o no se toman porque alguien me dice, no, haz esto y ahí lo hago. No, cuando uno toma una decisión, igual hay un proceso súper reflexivo, que quizás es inconsciente en algunos momentos, en algunas decisiones un poco más pequeñas, pero que al fin y al cabo es un proceso súper reflexivo y que va a determinar, me lo va a determinar mis creencias, lo que yo aprendí. Y aquí
en esta tabla, por ejemplo, si nos vamos al subdominio de metodología, podemos ir identificando ciertas conductas de profesores que se identifican con ciertas teorías. Por ejemplo, la teoría dependiente, la teoría implícita dependiente, que es la que pone al profesor como líder de la enseñanza y que depende mucho de la selección de contenido objetivo, utiliza mucho lo que es la evaluación objetiva. Pero si, por ejemplo, vamos a la teoría expresiva, ellos se enfocan mucho en que el estudiante haga, que se equivoque y vuelva a hacer, que se equivoque y vuelva a hacer, lo que se dice como ensayo y error. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, nada, pues, como decía el profe, nada es al azar. Y mediante se han hecho estudios, se han ido identificando con la teoría, se han ido como clasificando estas conductas y pasan a ser teorías implícitas. Cuando hablamos también de expresiva, ojo, no se refiere a la expresión del cuerpo, de lo Como expresión corporal. Ojo con eso, ya a diferencia de la otra clasificación de teorías implícitas. Acá es interesante porque a la larga, si nosotros vamos a ver desde el punto de vista didáctico o de la intervención didáctica, más allá de la metodología, como señala acá el cuadro, es que evidentemente tanto la dependiente como la productiva está basado en el rendimiento, ¿ya? ¿En qué nivel el estudiante puede alcanzar un mayor o menor rendimiento y cómo lo podemos medir? Y ese punto de vista, si ustedes ven hoy día, yo creo que la educación física actual, o la que nosotros vivimos, ha estado fuertemente predominada por ambos tipos de teorías implícitas. La medición de los abdominales, la medición de la distancia del tiempo en 50 metros, el test de Cooper, etcétera, y el test de naveta, etcétera, una serie de situaciones, ¿ya? Pero que seguramente en un momento en particular responden al logro de un objetivo en particular y por tanto hay que vivir esos elementos. Y aquí nuevamente me tomo las palabras de Rosita, donde hablamos de que no todo es bueno ni todo es malo, todo es relativo en definitiva, ¿ya? Y todo es relativo en función de cómo vamos a ir logrando, vamos a ir a alcanzar el logro de aquellos objetivos, en función también del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por tanto acá usted podría visualizar incluso cómo los contenidos que selecciona, luego van a conocer ustedes a qué nos referimos con contenido, es el que enseño, pero en definitiva esos contenidos también van a responder un poco a las características de un profesor. Cuando el profesor de una teoría implícita emancipatoria te dice, pienso que el currículum en la escuela responde y representa la ideología y la cultura de la sociedad, evidentemente ahí podemos levantar otro tipo de contenidos para la enseñanza. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, el tema de una educación física con perspectiva de género, cosas que están actualmente en la sociedad, pero que el currículum no los declara explícitamente, ¿ya? Y por tanto, ese tipo de profesores son identificados ahí, y profesoras. Rosita. Sí, o qué pasa con el rol del alumno, que es quien debe ser el protagonista de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa en la teoría dependiente si la relacionamos con la teoría emancipatoria? Una teoría dependiente, el alumno es, como tal como dice ahí, se debe generar competitividad, y el competir lo va a hacer mejorar. Eso es lo que entiende la teoría dependiente, que ni bueno ni malo es pertinente o no pertinente a algún contexto, lo tenemos que analizar. Pero, por ejemplo, la teoría emancipatoria, aquella que entiende que el estudiante no debe discriminar, debe entender las diferencias, por lo tanto, son súper distintas y nos vamos a ir dando cuenta que responden a ciertas creencias, pues, a ciertas teorías que se han ido transformando durante el tiempo. Incluso desde las formas de evaluar, si yo entiendo como profesor desde una teoría emancipatoria que tengo que respetar las diferencias individuales, ¿qué pasa entonces con esta medición estandarizada donde debo alcanzar siempre un rendimiento? Hay una discordancia ahí, ¿cierto? Y ahí un poco esos elementos, y esto refleja indudablemente el tema del choque muchas veces, o cómo se puede contraponer una teoría explícita con una teoría implícita, ¿ya? Desde el punto de vista incluso de la evaluación, entender que la evaluación en algún momento es homogénea, estandarizada, pero desde mi propia teoría implícita yo entiendo que eso no es sano para un proceso educativo, ¿ya? Y ahí te das cuenta de cómo hoy día algunos paradigmas en educación que están basados en lo funcional, en el rendimiento, te van inclinando incluso tu acción hacia allá, tus acciones pedagógicas, en las formas de evaluar, en el tipo de contenido, en la forma de conducir la enseñanza. Pero en definitiva, por otro lado, está esta parte que choca, que es la teoría implícita que va diciendo, no, pues yo tengo otra concepción de estudiante, tengo otra concepción de proceso de enseñanza-aprendizaje, y en definitiva ahí se van articulando y uno va moldeando y va tomando decisiones. Lo importante, estos chiquillos, que ustedes tengan presente siempre, en todo ámbito, donde se desenvuelvan, en la docencia universitaria,
en un contexto de entrenamiento, en la escuela, en cualquier nivel de enseñanza, en cualquier contexto vinculado a nuestra disciplina, que ustedes toman constantemente decisiones. ¿Ya? Rosita. Sí, yo dar el ejemplo de qué pasa si uno, si puede identificar, por ejemplo, alguna teoría emancipatoria, en donde el foco yo lo puedo poner en los valores, más en el desarrollo como crítico, pero llego a trabajar en un colegio, porque necesito trabajar en un colegio donde apunta netamente a la competitividad o quizás a la producción, al rendimiento. ¿Qué pasa ahí con ese choque? Yo creo que, en mi opinión, no sé qué opinará el profe, si bien quizá ese establecimiento me pueda presentar cientos como principios curriculares donde me diga ya los objetivos, los contenidos, las técnicas, la estrategia, las clases deben apuntar al rendimiento deportivo. Pero yo creo que en mi clase, donde quizás yo puedo tomar las decisiones, donde tengo un poco más de libertad quizás, creo que igual podría desarrollar ciertas conductas que reflejen mi teoría emancipatoria. Aún así que el colegio sea como de rendimiento deportivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Con que si bien uno puede trabajar en un establecimiento donde me puedan quizás dirigir un poco la enseñanza, yo también voy a reflejar algo de lo que es mío. Eso yo lo encuentro que es como una lucha, pero encuentro que se puede hacer. Eso. Sí, y en definitiva es súper complejo porque están estas teorías implícitas, pero luego por otro lado tenemos los proyectos educativos institucionales, los famosos PI, y que además también igual van normando tu acción. En definitiva, la teoría implícita siempre se ve reflejada en el discurso, en la acción, en la forma de tratar al otro, de entender al otro, y por tanto la reflexión con respecto a esto, estimados profesores y profesoras, que ojalá hoy día ustedes puedan ir visualizando en qué posición más se encuentran con ambas clasificaciones de teoría. ¿Dónde se encuentran ustedes, creen, hoy día? ¿Y por qué se encuentran ahí fundamentalmente? No quiere decir, yo insisto con esto, que una posición más dependiente, productiva o más vinculada a la salud, al rendimiento, es malo, ¿no? Es la historia que usted trae, en definitiva. ¿Ya? Preguntas, consultas, dudas, reflexiones. Profe, una consulta. En la teoría explícita, un ejemplo. ¿Qué sería una teoría explícita, por ejemplo? ¿El PI cuenta como teoría explícita? No, el PI es más bien es un documento oficial de los establecimientos educacionales, ¿ya? Ahora, ese PI sí podría haber reflejado sus paradigmas educativos en la declaración de los propósitos institucionales y los objetivos educativos del establecimiento. Ahí, en definitiva, lo que se refleja es ese paradigma educativo, no así el PI en sí, ¿ya? El PI es más bien es la herramienta, Ah, ya, profe, entiendo. ¿ya? Perfecto. Pero Estoy una buscando. teoría explícita, por ejemplo, vendría a ser, a ver, estos grandes paradigmas en educación, el conductismo, por ejemplo, el constructivismo, ¿cierto? Que vienen normados, que no normados, pero que vienen ya estudiados y desarrollados teóricamente. Pero si usted en definitiva se encuentra en un contexto que puede aplicar o no constructivismo o conductismo de una u otra medida, en definitiva puede ser que para un caso, como teoría del aprendizaje, usted puede aplicar cierta estrategia, y está claro que esa estrategia tiene que ocupar para una situación en particular, pero en definitiva, lo que va a primar y lo que vamos a ver son estas teorías implícitas, esa experiencia, ¿ya? Y esas son las que Rosita indicaba hace un rato al principio de la presentación, de que se van viendo señaladas en la acción, en cómo usted toma decisiones, cómo interactúa con el otro. Y esto está netamente reflejado también en el acto didáctico, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, o enseñanza-aprendizaje en definitiva, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos situaciones que todos conocemos, teorías, principios del currículum, por ejemplo, y que van a estar determinadas, pero que en definitiva uno puede o no seguir, ¿cierto? Porque va a estar muy determinado también por las teorías que lleva adentro, las creencias, las vivencias, las experiencias, el conocimiento que se traiga en sí, ante una situación determinada. No sé si me expliqué bien ahí, Matías. Sí, profe, quedó claro. Perfecto. Estaba buscando el cuestionario, profe. Sí, yo lo tengo ahí a mano. ¿Ya? Sí, igual, ya lo encontré. Eso pues, chiquillos, dudas, consultas. ¿Nada? ¿Qué les pareció? ¿Interesante? ¿Reflexionaron? ¿Qué pensaron? ¡Fome! Fome. Bueno, profe. ¿Cómo? Bueno, yo en lo personal
Me pasó que iba a responder, no me acuerdo quién respondió la pregunta, pero sobre con qué teoría llegamos y cosas así, con cuál nos vamos. De momento, ¿Y eso? yo venía con la ilusión de ser un gran entrenador deportivo y tener una selección de vóley así, cotota. Y después con el paso del tiempo, como que mi idea igual fue cambiando por muchas cosas. Pues, la universidad obviamente no es solamente información, es como contexto. Claro. Y me pasó personalmente que mi prima tiene una academia de danza para niñas, ¿ya? Menores de 15 años. Y me pidió ayuda, así como Franco, tú, que dame ejercicio. Y al final, por cosas del destino, terminé como siendo su ayudante, como una especie de segundo profe. Y ya yo al inicio terrible motivado, me metí, me gastaba horas haciendo planificaciones, no sé, aquí y acá, controlando todas las variables posibles. Y no servía de nada, pues las niñitas como que en verdad no estaban ni ahí con rendir mucho mejor, como que no les importaba. Y después como que terminé ingiriendo de tantas formas que yo creo que pasé como por toda esa ruedita hasta que me estoy como casando con la parte recreativa y de juego. Como que al final yo me di cuenta como que cosas de rendimiento, igual hay caleta. O sea, en Chile no sé si tanto, pero igual hay harto donde tener. Pero como que no veo mucha gente que esté metida con eso de los juegos, y yo creo que el poder de la diversión es muy grande. Y me di cuenta que como en esa parada como más de diversión, recreación, donde las niñas en el fondo disfruten muchísimo con actividades lúdicas y cosas, lograba que se conectaran más niñas, que hubieran más niñas en las clases, que hicieran las cosas. Y no sé, siento que me voy con una idea completamente diferente de momento, por lo que llevo de experiencia en la U. Yo, mientras lo escuchaba, Franco, es importante señalar que, claro, si bien el contenido siempre va a primar, en este caso el juego pasa a ser un recurso y en definitiva también es un contenido luego, tiene la teoría implícita, yo creo que vas para allá, pero la teoría implícita también tiene que ver con aquella creencia, con lo que usted acaba de decir, que voy creyendo, según mi experiencia, que el juego en definitiva es la mejor oportunidad para convocar, Claro. ¿ya? Claro. Y creo que muchos de nosotros tenemos esa convicción. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de Antonio López, de Richard Aguirre y de todos los profesores que fueron trabajando con el desarrollo de la recreación, ellos viven la recreación de otra manera. Y por tanto, en ellos uno podría ver incluso la teoría implícita mucho más marcada que nosotros, que yo en este caso, que sí creo en la recreación, pero para mí no lo es todo en ese conjunto. Pero interesante la reflexión, porque a la larga las experiencias, los lugares comunes que te vas a ir encontrando a partir de tu desarrollo profesional, te van a ir determinando. O sea, yo, si les nombrara, yo pasé también por la carrera por un montón de situaciones, ¿ya? Lo único que hasta por situaciones de expresión corporal, creía en eso, pero no lo logré desarrollar porque no me representaba fielmente desde la creencia, ¿ya? Por tanto, no Esas podría clases de yo decirte expresión, que era mi teoría implícita desde la expresión corporal, ¿ya? Quiero señalar con eso, no confundir la selección de un contenido en un momento específico determinado con señalar que esa es mi teoría implícita. ¿Está bien? Es que es como lo que tira dentro, po. claro, lo que te Claro, mueve. Por ejemplo, a mí me pasó que yo salí de cuarto entendiendo que yo estudié ingeniería, po. Y en ese momento yo, pura producción, ¿no? Y que nos tiene que ir bien y que la cuestión, pero yo en el fondo, y esto es súper súper honesto, en el fondo sentía que no estaba siendo como feliz, po. Que yo tenía una actitud súper negativa a la carrera y como que algo me decía que no, que no, que no. Y siento que eso era mis creencias y que cuando me cambié de carrera fue así como, ya, así como que yo entiendo que el foco está en los valores, en la actitud, en la felicidad. Y yo creo que hasta el momento igual me puedo identificar con las que tienen que ver con el desarrollo integral, quizás la educativa, porque no, es como al final lo que uno cree, como paralelo a todo, es lo que uno cree, eso es lo implícito, lo mío. Y que se ha reflejado en mis decisiones, no solamente como docente, sino que también como persona. Tiene que ver con las convicciones y seguramente ustedes, chiquillos, esto también, más allá de que esté en la teoría o no, pero lo que yo he visualizado es que en definitiva te van acercando a cuerpos colegiados, uno va formando cuerpos con otros en función de los propios intereses. A mí no me cabe duda que ustedes ya en su segundo año ya han formado ciertas relaciones de amistad en función de las convicciones que tienen desde la educación física. Todo el rato.
¿Sí o no? Sí, pues, sí, po. No, pero es verdad eso. Sí, Es que pasa, sí, pues uno con los que más tiene afinidad, con los que comparten más ideales, quizás son los que con los que no sé si mejor se Esa lleva, es la pero con los que palabra, uno claro. tiende a juntarse. claro, y te das cuenta que más allá de la afinidad social, tiene que ver un poco porque muchas veces, cuando no se conocen en educación física, cuando llegan todos de distintos lados, a medida que va pasando el tiempo, la creencia que tiene la educación física te va obligando a postular a las mismas ayudantías, trabajar con un mismo profesor o un tipo de profesor, postular luego a un tipo de proyecto, investigar en un área determinada, y esas situaciones te van llevando a distintos caminos, ¿ya? Es verdad. Vayan visualizando eso y cambien sus amistades. No, Ah. que después de Profe, va súper bien. Puta, iba bien, está pero bien. ahora voy a decidir no seguirlo a usted como profesor. Lo Sí. siento. No, pero en definitiva, que las teorías implícitas, chiquillos, creo son sumamente relevantes, ¿ya? Más adelante, no ahora, pero podríamos incluso, no sé, esto es tan interesante que usted podría indagar sobre las teorías implícitas de profesores Nobel que se encuentran en el sistema para verificar efectivamente si el sistema escolar ha modificado mi teoría implícita al cabo de 2 años de profesión. Claro. Puede ser un buen tema para ensayo. Puede ser un buen tema para el ensayo. Dato. Pablo Ochoa pregunta, esto de las teorías implícitas, ¿cómo se articula con la idea de aula invertida? Como para tener una idea general. Ah, no se articula en nada, en definitiva. Sí, lo vi. El aula invertida, Pablo, es una estrategia de enseñanza que se utiliza, Independiente de la teoría. es independiente de la teoría y que está vinculada principalmente a que optimizar los tiempos en los cuales uno le pudiese dar mayor rol al estudiante para resolver ciertas inquietudes. Ahora, si lo quisiéramos asociar a alguna teoría, yo te podría decir, mira, está más bien en la lógica, esta estrategia está más bien en la lógica de una teoría mucho más educativa, ¿cierto? Con la primera clasificación, pero además también con una teoría mucho más expresiva, más que productiva y dependiente, donde el estudiante pueda señalar sus propios avances. Y esa podría ser una estrategia que, ahora, esto, si quisiéramos también alojar cada una estrategia de la enseñanza en función de las teorías, que es un buen ejercicio, que cuando pasemos a didáctica 2, chiquillos, si es que seguimos en esta misma senda, Sí, ¿qué pasó? La senda del Señor. ¿ya? Tocar madera, podríamos señalar luego, indicar, bueno, tenemos todo este pool de estrategias de enseñanza, veamos en qué teoría podríamos encasillar mejor esta estrategia, como el trabajo en circuito, el trabajo en circuito por repeticiones fijas, por tiempo fijo. Yo ya tengo ciertas respuestas, pero ¿qué pasa con el trabajo en recorrido? ¿En qué teorías se pueden encontrar? Y ahí inmediatamente usted ya va armando un puzzle mucho mayor, pues chiquillos. Sí, y va a ser la diferencia, chiquillos, cuando salgan, sobre todo cuando uno dice que hay que fundamentarse y tener fundamento y tener una posición. Ustedes después pueden ir a alguna práctica y decir, oh, este profe puede que se identifique más con esta teoría implícita, porque sus conductas o esta estrategia que ocupa puede que entienda el cuerpo de esta forma, y ustedes van a empezar a hablar más ya fundamentados. Y eso, además de ser bueno como para un docente, es súper bonito de verlo también, po. Y si usted se quiere ganar un profesor, una profesora, y dice, oye, pero mira, el profesor es Claro. le voy a de teoría emancipativa, de la emancipación, le voy a llevar un libro de Paulo Freire. Pero igual es una buena estrategia. No, Sí, tiene que po. ver, más allá de la estrategia de la broma, tiene que ver cómo incluso nos vamos vinculando a partir de estos elementos y uno se va acercando, insisto, a cuerpos colegiados. Y así se construye de mejor manera el conocimiento. ¿Ya? En estos últimos 10 minutitos, voy a ser bien breve, pero después de esta reflexión, ya que me motivé con ustedes, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a avanzar y vamos a hacer un canapés, un aperitivo, no de los que ustedes conocen, es un aperitivo de otro tipo, y vamos a hablar sobre identidad profesional docente que está muy ligado a esto, ¿ya? Y en definitiva, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver un poco con entender qué es la identidad profesional docente. Ustedes ya la vieron en su formación, ya tuvieron el primer año, identidad profesional docente, pero cómo esto lo vinculamos con educación física, ¿ya? Y cómo ustedes ahora lo van haciendo más cuerpo en su propia práctica como profesores de educación física. Y por tanto, hoy día lo que entendemos también, y esto lo voy a pasar relativamente rápido porque ustedes ya lo conocen, tendríamos que ver incluso ir entendiendo a partir de todos estos elementos, de los modelos, de las teorías e incluso de la identidad, cuál va a ser nuestro aporte profesional a la sociedad. Y en definitiva, en ese contexto,
la identidad profesional docente nos permite respondernos también ese tipo de preguntas con respecto a la identidad profesional. Y cuando hablamos de la identidad, me refiero también, y voy visualizando cómo me miro al espejo, quién soy yo en función, y cuál es mi rol también como profesor, bajo mi propia identidad que he ido construyendo. Una vez a mí, en un tiempo, me preguntaron, creo que el año pasado, el antepasado, me preguntaron, profesor, ¿qué? Tengo, la identidad profesional se transforma, se reconstruye y evidentemente se va reconstruyendo. Pero a diferencia de las teorías implícitas, la identidad profesional, el cómo yo me percibo, cómo me veo como profesional, está también influenciada fuertemente por el contexto. Y más allá del contexto físico, social, del contexto histórico, además. Vamos a ver por qué el contexto histórico también influye en esta identidad profesional docente. Pero en definitiva, cuando hablamos de la identidad profesional docente, también señalamos que en definitiva tenemos dos posiciones, que ciertos cambios también, los cambios que vamos viviendo, nos van permitiendo redefinir también nuestras acciones y nuestro campo de acción como profes. ¿Ya? Esa es una primera idea. Y por tanto los cambios que vamos visualizando nos van a permitir movilizar nuestros recursos para modificar también nuestra identidad. Otra idea que es interesante con respecto a la identidad profesional docente es que evidentemente a medida que va cambiando el contexto, que va pasando o la teoría, el conocimiento se va reconstruyendo, en definitiva también voy entendiendo de otras formas mi rol como profesor en la sociedad. No es lo mismo, no es igual, pero no es lo mismo, no mentira, no es lo mismo un profesor que se haya formado hoy día, ustedes, en este contexto nacional de estallido social, ¿cierto? Con toda la carga emotiva histórica que trae, a un profesor que se formó en época de dictadura. Y por tanto, la lógica de entender mi rol como profesor, de qué manera asumo aquellos problemas en la sociedad, son totalmente distintos. O yo, aunque no lo crean, pero me formé en la época de la Revolución Pingüina, entendemos la educación, o en esa época entendíamos la educación desde otro punto de vista. ¿Ya? Y por tanto, esos elementos, la sociedad, el cambio y cómo va cambiando la educación en general, es sumamente potente para entender por qué la identidad no es estática. Y por otro lado también, esto se visualiza en definitiva en cómo nosotros como profesores vamos encarando y vamos afrontando las demandas del contexto, las reformas, las demandas sociales, etc. Por tanto, si yo les pregunto hoy día a ustedes, a partir del estallido social, ¿cómo perciben ustedes su rol como profesores hoy día? Y antes del estallido social, ¿cómo lo percibían? ¿Cómo se veían ustedes como profesores y profesoras? Porque creo que antes del estallido social tampoco tenía como una imagen tan formada de mí como profesor. Igual en ese momento estaba en primer año, segundo semestre, que casi no tuve segundo semestre de universidad por todo este tema. Entonces, claro, igual bueno, junto con el estallido y la pandemia han sido momentos que sirven para reflexionar, para ir proyectándose un poco más o menos cómo quiero ser, ¿cachai? Y claro, estos contextos afectan caleta a cómo uno se percibe. Y ustedes están en una época histórica, chiquillos, súper potente, porque les tocó estallido social, les va a tocar cambio de constitución, Dios mediante, les tocó pandemia mundial, les tocó también reforma del currículum, lo que vivimos el año pasado, que fue súper potente, lo están viviendo ustedes en su formación de profesores. Por tanto, van a salir con una identidad total. El cambio de las prácticas educativas desde la pandemia es súper potente. Y de ellos estaban en una reunión con otras profesoras y señalamos que efectivamente todo va a cambiar después de la pandemia. Concebir las formas de trabajo, el trabajo profesional, el desarrollo profesional de los profes va a ser totalmente distinto. Eso como para el fin del mundo. Y evidentemente no solamente en un contexto nacional, si esta cuestión es un contexto mundial, incluso piensen bien las nuevas prácticas pedagógicas que van a ir surgiendo a partir de cómo vamos asumiendo la virtualidad, que seguramente antes en la docencia presencial clásica, tradicional, la veíamos súper lejana. Pero hoy día ya es una herramienta sumamente útil. Yo, en definitiva, no voy a dejar de grabar ahora, pero no, mentira. Pero yo, en definitiva, luego podría decir, bueno, para mí el Zoom, en las clases que son netamente teóricas, funciona súper bien, porque ese día, cabros, no vengan a clase, lo hacemos por Zoom.
Y en el Claro. práctico nos encontramos en la escuela. ¿Te das cuenta? Van cambiando las concepciones de que la presencialidad es todo o no lo es. Y eso va más allá de la reforma. Imagínense ustedes, yo ayer le estaba leyendo un artículo, un documento, y señalaba qué pasó para el gobierno militar, no el gobierno, para el proceso de dictadura, cuando el Estado, y lo conversamos ayer en la didáctica 2, dejó de tener un rol de Estado docente y pasó la educación, la responsabilidad de la educación a las municipalidades. Imagínense qué pasó, o qué interesante sería encontrarse con un profesor del sistema educativo que haya vivido ese cambio. Claro. Potentísimo, po. Desde los honorarios, desde el rol, desde mi empleador. Si antes mi empleador era el Estado, imagínense luego el empleador de la municipalidad con las dificultades que conocemos nosotros que tienen las municipalidades, y sobre todo en esa época. Y por tanto, muy estos bueno. elementos de reforma van modificando también mi identidad y la de todos nosotros. Rosita. No, que decía que es súper interesante porque no es solamente la identidad, es como yo me reconozco, sino que también al reconocerme voy viendo como qué es lo que puedo hacer para sumar, para evolucionar, para cambiar, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que puedo hacer dentro de lo que puedo hacer, hasta dónde puedo hacer. Y efectivamente, y en definitiva ese discurso es súper potente porque a la larga nuevamente nos damos cuenta que ser profesor, tal como dice Mafalda ahí, es una tremenda aventura. Ya, yo no los quiero asustar, yo cada vez que salgo de clases con ustedes y con las otras clases que tengo, siempre me voy pegando cabezazos y digo, uy, chuta, seguramente no estoy transmitiendo un mensaje muy motivador, alentador. muy alentador, ¿ya? Pero en definitiva, ser profesor es una tremenda responsabilidad y en definitiva es una aventura. Uno no deja de formarse solamente por haber pasado por la universidad. Uno se va formando en el contexto. Y eso es sumamente potente, que más allá del aprendizaje formal, está también el otro aprendizaje que te lo da la propia profesión docente. Potente, súper potente, grosso, es tremendo, grosso, iba a decir, se me cayó el carnet. Me le Grosso, cayó, claro, me macanudo. cayó la cédula. Macanudo. No, claro. Pirinoki, ¿cómo era? Oh, Y en, no. Ahí me perdí. y en definitiva, esos elementos chiquillos van a estar presentes siempre con ustedes. ¿Ya? Me voy a quedar, por razones de tiempo, me voy a quedar hasta acá. Lo vamos a Se seguir. acaban de ir 10 estudiantes. El viernes nos vemos Se con, acaban de retirar de la asignatura, profe. y el viernes nos vemos con Ana, Camilo y Franco. El resto, deserción de la clase. Pero en definitiva, chiquillos, bueno, ahí vamos a ver, en la lámina se pueden ver cuáles son aquellos componentes de la identidad profesional docente, pero los vamos a seguir revisando el viernes. Pablo está de cambio de carrera. No, pero Pablo, no, otra vez no.